si uno piensa qué hizo Eulalia Ares, tenemos solamente dos fuentes que son las que nos permiten a nosotros poder conocer y tratar de explicar el comportamiento de Eulalia al frente del gobierno de Catamarca. Ella nació aquí. Ella se va a radicar luego en Ipisca, no en Icaño, sino en Ipisca, en el departamento Ancasti, Sí. porque su marido, Vildosa, José Domingo Vildosa, con quien se casa en 1827, era un caudillo de Ancasti. Vos sabés que en esa partida de casamiento, uno de los testigos va a ser Manuel Antonio Gutiérrez. Antes de que termine la partida, en la penúltima línea, Sí. aparece el nombre de Gutiérrez. Vos sabés que él es testigo del casamiento, y Gutiérrez, hasta meses antes del... Qué fantástico que son. Ahí está, ¿ves? Que dice testigos don Manuel Gutiérrez, Manuel Antonio Gutiérrez. Él había sido gobernador de Catamarca hasta meses antes del casamiento de Eulalia. Catamarca va a vivir una época compleja desde su autonomía hasta avanzado el siglo XIX, y a Gutiérrez le va a tocar ser gobernador en épocas también complicadas. La idea, Puma, es comentarte de que Gutiérrez era testigo del casamiento de Eulalia y de Vildosa con un caudillo político como era Gutiérrez. Pero en este momento en este caso tenemos otros indicios que nos hacen pensar en una amistad y vínculo estrecho entre Vildosa y Gutiérrez, ¿no? Porque políticamente ambos eran caudillos importantes. Ese va a ser el vínculo de Eulalia con Ancasti, con Ipisca, donde ella va a vivir gran parte de su vida, donde va a dictar sus dos testamentos y donde va a morir. Hay otro padrón de 1815, que es la primera vez que encontramos el nombre de Eulalia en un documento. Calculamos, Puma, porque no hemos encontrado la partida de bautismo, que nació entre 1809 y 11. Sí. Entonces, al 15 era una niña, vivía con sus padres, obviamente. Ese es el primer documento, el padrón del 15, de 1815, donde encontramos empadronada a Eulalia Ares. Que hay dos fuentes fundamentales para poder ubicar a Eulalia Ares en un proceso histórico que en Catamarca se conoce como la Noche de los 7 años, que va entre 1862 y 1868, y en ese año de 1862, en agosto, va a ser cuando aparece en escena Eulalia Ares de Vildosa. Era un conflicto en el seno del Partido Liberal. Sí. El conflicto surge entre los gobernadores Moisés Omil y Ramos Rosa Correa. Ambos habían sido... Moisés Omil debía dejar el gobierno de Catamarca, pero en el caso de Eulalia, ella estaba comprometida políticamente. Vos sabés que las hermanas de ella, una hermana que se llamaba Lorenza Carlota Ares, se había casado con Mauricio Guzmán. Mauricio Guzmán era un caudillo político, también vinculado con Ancasti. Es decir que bueno, por ejemplo, de Mauricio Guzmán y de Lorenza Eulalia Ares desciende, entre otra muchísima gente, el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, por ejemplo, ¿no? Que quiero decir que tienen descendencia en la actualidad, al igual que Eulalia. Eran mujeres vinculadas por sus maridos con cuestiones políticas latentes. Les interesaba la cosa política, la cosa pública, sabían en lo que andaban sus maridos, ¿no? Era la forma de vida también que ellos tenían, y ellas acompañaban en ese sentido. Te empecé hablando del conflicto que se da entre Moisés Omil y Correa, que eran una interna dentro del Partido Liberal. ¿Qué pasaba? Mitre, presidente, Mitre estaba en candidatura presidencial y había dos virtuales candidatos a vicepresidente. Uno era Marcos Paz, tucumano, y otro era uno de los taboadas santiagueños. Ambas provincias van a meterse en la interna del Partido Liberal en Catamarca y van a apoyar o a Omil o a Correa. Ahí se va. Entonces ellos buscaban para su causa las provincias. Claro. Entonces había que ganar Catamarca y había que imponer el candidato. En esa interna, la familia Vildosa Ares estaba cercana a Correa. Y Omil era el que manejaba la cosa y el que estaba complicando la situación. Y es así como en la noche del 17 al 18 de agosto de 1862, Eulalia, junto con Daniel Palacios y varias mujeres y 23 varones, van a tomar la Casa de Gobierno. Es un tema hablar de Eulalia gobernadora, cuando en realidad
como dice una de las fuentes, era una dictadora, por el sentido de que había tomado el poder, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no es cuestión de hacer la cosa idílica y endulzarla, Sí, porque para ser gobernadora había otros mecanismos, ¿no? Claro. y no tomar el poder por asalto. En realidad, en la asamblea electoral, Correa gana por 2 votos. Ahí nomás. Omil tiene 13, Correa tiene 15. Hay una cuestión de ensuciar la cancha. ¿Viste cómo se puede dar? Sí, ¿no? Cuando hay poquitos votos de diferencia se puede hacer un banquete, ¿no? Entonces ahí se armó el problema. Entonces, cuando la gente que acompaña a Eulalia y a Vildosa se levantan contra Omil, Omil deja el gobierno y 12 días después Correa asume la gobernación de Catamarca. En esa noche del 17 al 18 de agosto lo van a buscar a Omil. Omil advierte que hay una emboscada, advierte que se está levantando un grupo de gente en su contra, y dicen las crónicas que escapa por los techos de las casas, escapa tanto que se va a Tucumán. Sí. Logra engañar a la gente que lo estaba buscando por la puerta de la casa, se escapa y va a Tucumán y se va a quedar allá y va a estar mucho tiempo. Incluso hay una crónica que dice que se escapa, algunos dicen disfrazado de fraile y otros disfrazado de mujer, lo que es factible que haya estado disfrazado para que pueda burlar a la gente que lo estaba buscando. En realidad era el momento propicio ya con la nueva situación política que Correa va a tomar el poder. Esto es 1862 y decíamos en algún artículo que 20 años después de ese evento es cuando Eulalia, ya anciana para la época, tenía 75 años, para nuestra época no, pero en ese momento eran muchos años ya. Ella dice que está ciega cuando va a dictar el testamento, que sería la última voluntad de ella. Ella misma plantea ahí de que al momento de su muerte quiere ser sepultada con el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Ella era devota de la Virgen del Carmen. Eulalia pide a la Virgen del Carmen, pide que se celebren misas por el descanso de su alma y distribuye los bienes que tiene entre sus hijos. Ella aclara, Puma, que cuando muere el marido, muchos años antes, ella había hecho ya el sucesorio del marido. Por lo tanto, los bienes que ella tiene en ese momento son los bienes que a ella le corresponden. En 1869, o sea, 7 años después de la Revolución de las Mujeres, se realiza el primer censo nacional. Y ahí la encontramos a Eulalia, censada en la ciudad de Catamarca. Vos sabés que en el rubro que dice oficio, profesión, no dice nada. Pero a diferencia de su hermana, la que nombré recién, Lorenza Carlotares, casada con Guzmán, la hermana figura como estanciera, pero Eulalia no, figura sin nada, pero tiene tiene una característica que es interesante para la época, que sabía leer y escribir, siendo que entre las mujeres, el analfabetismo era importante entre varones y mujeres y mucho más entre mujeres, pero Eulalia sabía leer y escribir y tiene en el círculo íntimo de su casa un servicio doméstico importante con... dice la fuente que tiene mucamas, peones, hasta sirvientas aparecen caracterizadas así, ¿no? Entonces, esas son como momentos, fuentes, donde la podemos ubicar a Eulalia.